Cordial saludo. Somos el grupo colaborativo de Corrientes del Pensamiento Sociológico de la UNAD y vamos a tratar el tema análisis del enfoque del conflicto y el impacto en la estructura social. Estamos integrados en este grupo por María Alejandra García, Juan Pablo Llanos y Mercedes Rojas. Vamos a iniciar con el debate y pues tenemos unas preguntas orientadoras que van a ser la base de este debate y la idea es que se haga un diálogo donde nosotros sepamos cuáles son los aportes que cada uno de estos autores nos dan para que podamos refutar. Bueno, empezamos dándole la bienvenida a nuestro debate sobre los enfoques del conflicto social. Hoy representaremos los planteamientos de Karl Marx, Jorge Simmel y Lewis Cossey. Analizaremos cada uno de los autores, el conflicto y su papel en la transformación de la sociedad. Bueno, vamos a empezar presentando la idea de cada uno de los autores. Empezaremos por Karl Marx. Buenas noches. Karl Marx. Pues para Karl Marx el conflicto no es algo accidental, sino la esencia misma de la sociedad. Él observó que en todas las épocas ha existido una lucha entre dos clases principalmente. Los que tienen el poder económico, que de por sí es la clase dominante, y pues los que venden su fuerza de trabajo, o sea, la clase más baja. Según Marx, esta desigualdad genera tensiones porque los intereses de ambas clases son opuestos. Unos buscan mantener su riqueza, mientras que los otros buscan condiciones más justas. Pues por este conflicto, pues no es algo malo, sino una fuerza necesaria para transformar la sociedad. Cuando los trabajadores se unen y luchan por sus derechos, obligan al sistema al cambio, lograr avances como mejores salarios, seguridad laboral o pues una igualdad de oportunidades, que es lo que más se busca, ¿no? En ese orden de ideas, pues el ejemplo actual que tenemos son los conflictos laborales entre los repartidores de plataformas digitales, como bien puede ser Rappi, Uber, Didi, todas esas plataformas que están manejando ahora los repartidores y pues que se vuelven empresas que los contratan. Los repartidores exigen mejores pagos, seguros médicos, estabilidad laboral. Este tipo de lucha refleja lo que Marx describe como una lucha de clases moderna, donde los trabajadores buscan mejorar sus condiciones frente a grandes corporaciones que concentran las ganancias. Para Marx, el conflicto es el motor del cambio y sin lucha no hay transformación ni justicia. Bueno, ya escuchamos a Karl Marx, ahora es el turno de escuchar las ideas de Jorge Simmel. Según desde la perspectiva de George Simmel, el conflicto no es siempre algo negativo. También puede ser una forma de socialización que fortalece las relaciones entre los grupos. Para él, cuando surge un conflicto, las personas se comunican, se enfrentan y buscan acuerdos, lo que termina generando mayor entendimiento y cohesión social. Entre otras palabras, el conflicto obliga a interactuar, a expresar opiniones y a reconocerse el uno con el otro. Por ejemplo, una familia que discute cómo repartir tareas en el hogar, esto hace que haya tensión, pero finalmente se puede llegar a acuerdos. En una comunidad también, cuando hay situaciones, por ejemplo, de una necesidad, que haya que conseguir unos recursos para colocar un servicio de acueducto o energía o gas, entonces la gente se tiene que unir y gestionar un proyecto para que pueda llegar a una necesidad. Entonces siempre hay una necesidad de socialización ante un conflicto. Simmel nos dice que el conflicto es una forma de relación social que puede generar unión y fortalecer los lazos colectivos.
También nos dice que el conflicto puede contribuir a integrar socialmente cuando las personas expresan las diferencias, aclaran las tensiones y llegan a acuerdos. Entonces, siempre, según Simmel, la importancia de que haya un diálogo. Mediante el diálogo la gente se puede poner de acuerdo, pero también puede haber una forma desintegradora. En este sentido, si no se escucha, si siempre hay uno que quiere dominar sobre el otro, hace que hayan tensiones y que difícilmente se logren poner de acuerdo, según lo que nos dice Simmel. También dice Simmel que el conflicto es una parte natural, inherente de la vida, que puede unir o dividir dependiendo de cómo sean las tensiones o las relaciones humanas, y también depende de las necesidades que se estén buscando en común. Como ejemplos tenemos en la vida contemporánea, las redes sociales y los conflictos digitales que se presentan en estas redes como Facebook, TikTok, Twitter, todos esos debates por las diferencias de ideas y de la parte política. Entonces se surten unas tensiones, pero de acuerdo a cada identidad de la persona, cada uno trata de defender su idea. Y finalmente, los que están de acuerdo, pues se unen, y los que no, pues también se unen, pero siempre va a tratar de haber personas que se pongan de acuerdo para defender lo que piensan. Y con respecto a un ejemplo histórico que es la lucha de clases obreras que se dio en el siglo XIX, que fue con la Revolución Industrial, donde los trabajadores también se organizaron, pues se vieron que los estaban explotando, pues también trataron de organizarse para poder conseguir condiciones laborales mejores, más justas y jornadas laborales más humanas. Según George Simmel, estos conflictos entre obreros y empresarios no solo representaron una lucha de intereses, sino una forma de interacción social que ayudó a consolidar la identidad del grupo trabajador. Listo. Por último, tenemos la idea de Lewis Cossey, el conflicto como una oportunidad para fortalecer los grupos. Lewis Cossey, influenciado por las ideas de Simmel, ve el conflicto desde una perspectiva más funcional y positiva. Él explica que el conflicto no siempre destruye, a veces ayuda a que las personas o los grupos se entiendan mejor, liberen tensiones y se fortalezcan internamente. Cuando los conflictos se manejan con diálogo, pueden mejorar la comunicación, promover acuerdos y mantener el equilibrio social. Por eso Cossey considera que el conflicto cumple una función importante, pues permite adaptación y el crecimiento de los grupos. En lugar de ocultar los desacuerdos, él propone enfrentarlos de forma constructiva. Un ejemplo es en una empresa puede haber conflictos entre dos departamentos, el departamento de venta y de producción por la entrega de pedidos de esa empresa. Si los líderes escucharan ambas partes, pues van a buscar una solución en conjunto. El resultado puede ser una mejor coordinación y un trabajo en equipo donde haya más unión. Esto muestra cómo el conflicto busca gestionar y se convierte en una herramienta de mejora organizacional. En sí, para Cossey, el conflicto puede tener un papel constructivo si se maneja adecuadamente, fortalece los vínculos y mejora la cooperación dentro de los grupos. Listo. Muy bien. Ya, para pasar a una segunda fase, después de poner atención y analizar cada una de estas ideas, cada uno de los participantes hará una ronda de preguntas, donde veremos reflejado la investigación de cada autor. Le pregunto a Mars, en este caso para mi compañero Juan Pablo, ¿por qué considera usted que el conflicto es tan importante en la sociedad, según Simmel? Bueno, pues porque el conflicto revela la desigualdad entre las clases sociales, principalmente. Mientras unos tienen el poder económico, otros solo poseen su fuerza de trabajo. Este desequilibrio genera pues una lucha que impulsa los cambios históricos,
como la búsqueda de la justicia laboral o pues los derechos de los trabajadores. Muy bien. Muy bien. Listo. Bueno, ahorita mi pregunta es para la compañía de Mercedes, en este caso, CIMIR. ¿En qué condiciones el conflicto puede fortalecer los lazos sociales? Cuando las partes se enfrentan, mantienen el diálogo y buscan soluciones en común. El conflicto permite expresar diferencias y reforzar la cohesión de grupo. Bueno, ahora mi pregunta es para Coser, mi compañera en este caso Alejandra. ¿Cómo explica que el conflicto pueda fortalecer una organización? El conflicto interno puede ayudar a liberar tensiones y mejorar la comunicación. Por ejemplo, en una empresa donde hay desacuerdos entre áreas, si se maneja de forma abierta, el resultado puede ser mucho mejor y haber unión y eficacia. Lo importante no es eliminar el conflicto, sino gestionarlo. Simmel le pregunta a Coser, en este caso Alejandra, ¿qué diferencia su teoría de la mía? ¿No estamos diciendo lo mismo? Nos parecemos, pero yo enfoco el conflicto en cómo se maneja dentro de los grupos modernos. Usted lo analiza en términos filosóficos. Yo lo observo en organizaciones reales, donde el conflicto sí se canaliza bien, fortalece la estructura social. Bueno, Marx le pregunta a Simmel, en este caso mi compañera Mercedes, ¿pueden los conflictos actuales como los de redes sociales o movimientos sociales cumplir esta función integrada? Sí promueven diálogo y la conciencia colectiva, pero pueden dividir cuando se basan en la desinformación o en la intolerancia, como lo vemos a diario en las redes sociales, generando muchas tensiones, porque cada uno defiende lo suyo y mucha información mentirosa, entonces hace que esto se pronuncien las tensiones, los conflictos. Listo. Por último, le voy a preguntar a mi compañero Juan Pablo, ¿no cree que su visión es demasiado radical al plantear que todo conflicto debe terminar en revolución? Bueno, pues no necesariamente toda lucha termina en revolución, pero el cambio profundo solo ocurre cuando los trabajadores cuestionan las estructuras del poder. El conflicto es el motor que revela la injusticia y sin él no hay transformación. Bueno, después de escuchar cada una de las ideas y hacer el debate de preguntas, daremos una conclusión en donde Karl Marx, Jorge Simmel y Lewis Cosin coinciden en que el conflicto es una parte inevitable y necesaria de la vida social, aunque lo interpretan desde diferentes perspectivas, pero Marx, el conflicto surge de las desigualdades económicas y se convierte en la fuerza que impulsa el cambio y la transformación social. Para Simmel, representa un proceso de socialización que puede unir a las personas a obligarlas a comunicarse y negociar, y para Coser el conflicto cumple una función positiva cuando permite reajustar las normas y fortalecer los vínculos dentro de los grupos. En conjunto, sus teorías nos enseñan que el conflicto no debe verse solo como un problema, sino como una oportunidad para reflexionar, mejorar y evolucionar como sociedad. Cuando las diferencias se canalizan mediante el diálogo, la organización y la cooperación, pueden generar equilibrio, cohesión y justicia social, contribuyendo al desarrollo colectivo y al bienestar común. Este es nuestro debate. Gracias por escucharnos y espero les haya gustado. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.